En una casa frente al puerto de Nantes, un niño observa los barcos partir rumbo a destinos que parecen imposibles. Sueña con mares desconocidos, con islas que no figuran en los mapas, con viajes que nadie ha hecho todavía. Años después, ese niño imaginará submarinos antes de que existieran, viajes a la luna cuando aún parece una locura y mundos ocultos bajo la tierra. Su nombre acabará ligado para siempre a la idea misma de aventura. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. En este episodio haremos un recorrido biográfico por la vida de Julio Verne, uno de los autores más influyentes de la literatura moderna. Jules Gabriel Verne, conocido en el mundo hispano como Julio Verne, nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia, una ciudad portuaria clave para el comercio marítimo del siglo XIX. Falleció el 24 de marzo de 1905 en Amiens, también en Francia. Nantes no era un lugar cualquiera para nacer, era una ciudad abierta al Atlántico, llena de historias de navegación, comercio colonial y viajes lejanos. Ese entorno marcó profundamente la imaginación del joven Verne, que desde muy temprano mostró fascinación por los mapas, los barcos y los relatos de exploración. Julio Verne creció en el seno de una familia burguesa. Su padre, Pierre Verne, era abogado y esperaba que su hijo siguiera la misma profesión. Su madre, Sophie, provenía de una familia con tradición marítima, lo que reforzó el contacto del joven Verne con el mundo de los viajes y el océano. Esa dualidad, la disciplina jurídica del padre y la imaginación viajera heredada por vía materna, acompañará a Verne durante toda su vida, rigor intelectual por un lado y una curiosidad insaciable por el otro. Recibió una educación formal sólida. Estudió primero en Nantes y más tarde se trasladó a París para cursar Derecho, cumpliendo el deseo paterno. Sin embargo, durante su estancia en la capital francesa, comenzó a frecuentar círculos literarios y teatrales, alejándose cada vez más del ejercicio legal. París, en plena efervescencia cultural, le ofreció algo que Nantes no podía darle: contacto directo con escritores, científicos, editores y dramaturgos. Allí conoció a Alejandro Dumas, quien lo animó a escribir para el teatro y fue una de sus influencias tempranas más importantes. En sus primeros años profesionales, Verne trabajó como secretario en el Teatro Lírico de París. Escribió libretos, obras teatrales y relatos breves. Estas actividades apenas le proporcionaban estabilidad económica, pero le permitieron desarrollar disciplina narrativa y habilidades estructurales que más tarde serían fundamentales. Durante ese periodo, Verne también se convirtió en un lector voraz de revistas científicas, libros de geografía, avances tecnológicos y crónicas de exploración. No era científico de formación, pero sí un estudioso meticuloso de la ciencia de su tiempo. Un punto decisivo en su vida fue su relación con el editor Pierre-Jules Hetzel, quien reconoció el potencial de sus ideas y lo impulsó a desarrollar una literatura basada en la divulgación científica y la aventura. De esta colaboración surgiría el proyecto de los viajes extraordinarios, que definiría toda su obra. El siglo XIX fue una época de grandes transformaciones: la revolución industrial, el desarrollo del ferrocarril, el telégrafo, los avances en navegación y astronomía. Verne escribió inmerso en un mundo que creía firmemente en el progreso, pero también temía sus consecuencias. En el plano personal, Julio Verne se casó en 1857 con Honorine de Vianney, viuda con 2 hijas. Juntos tuvieron un hijo, Michel Verne, cuya relación con su padre sería compleja y en ocasiones conflictiva. A lo largo de su vida,
Verne también viajó de forma regular, especialmente en barco, experiencia que reforzó el realismo técnico y descriptivo de sus novelas. No fue aventurero extremo, pero sí un observador atento del mundo real que luego transformaría en ficción. Julio Verne vivió y escribió en una época marcada por la fe en la ciencia, la expansión colonial europea y el deseo de conquistar lo desconocido. Ese contexto histórico, unido a su formación, lecturas y entorno familiar, dio forma a una obra que cambiaría para siempre la manera de imaginar el futuro. La vida personal de Julio Verne estuvo lejos de ser tan aventurera como los mundos que imaginó. Fue, en lo cotidiano, un hombre metódico, reservado y profundamente marcado por el deber, tanto familiar como social. Esa diferencia entre la intensidad de sus novelas y la sobriedad de su vida real no es una contradicción menor. Revela a un hombre que volcó en la escritura todo aquello que no se permitió vivir plenamente. Su matrimonio con Honorine respondió en gran medida a una búsqueda de estabilidad emocional y social. No existen pruebas documentadas de grandes escándalos amorosos ni de infidelidades públicas. Sin embargo, la relación no fue especialmente cercana. Verne pasó largas horas aislado en su trabajo y su dedicación obsesiva a la escritura lo volvió, en muchos aspectos, un esposo distante. El afecto existía, pero rara vez se expresaba de manera abierta. La relación más compleja de su vida fue la que mantuvo con su hijo, Michel Verne. Michel tuvo una juventud problemática, conductas rebeldes, dificultades económicas y episodios que preocuparon seriamente a su padre. Lejos de la imagen del sabio comprensivo, Verne se mostró con Michel severo y autoritario. Llegó incluso a internarlo en un reformatorio juvenil durante un tiempo, convencido de que era la única manera de encauzar su conducta. La decisión marcó profundamente a ambos. Durante buena parte de su carrera, Julio Verne gozó de estabilidad económica gracias a su acuerdo con el editor Pierre-Jules Hetzel. No obstante, ese mismo contrato limitó su libertad creativa, ya que Hetzel intervenía activamente en los contenidos y tono de sus obras. Verne aceptó esas condiciones con disciplina, pero no sin frustración. En su correspondencia privada se percibe el cansancio de un autor consciente de su talento, pero constreñido por las expectativas comerciales y morales de su época. En el ámbito de la salud, Julio Verne sufrió diversos problemas físicos a lo largo de su vida. En 1886 fue herido de bala en una pierna por su sobrino Gastón Verne, quien padecía graves trastornos mentales. El incidente le dejó una cojera permanente. El hecho fue traumático y silencioso. Verne evitó el escándalo público, protegió a su sobrino y asumió las consecuencias físicas sin dramatizar. Desde entonces, su movilidad se redujo y su vida se volvió aún más introspectiva. En sus últimos años, Verne padeció diabetes, pérdida progresiva de la visión y episodios de dolor crónico. Estas condiciones afectaron su ritmo de trabajo y su estado anímico. Aún así, continuó escribiendo, no por ambición, sino por hábito, por necesidad. Para Verne, la escritura no era solo una profesión, era una forma de sostenerse frente al desgaste del cuerpo y al paso del tiempo. Aunque fue admirado por el público, durante su vida no siempre fue reconocido por los círculos literarios más prestigiosos, que consideraban su obra como literatura menor o meramente juvenil. Esa falta de reconocimiento académico no lo volvió amargo, pero sí reforzó su carácter reservado. Prefirió el silencio al enfrentamiento y dejó que su obra hablara por él, incluso cuando no fue escuchada del todo. La carrera literaria de Julio Verne comenzó de manera gradual. Antes de convertirse en novelista,
Publicó obras teatrales, relatos breves y artículos en revistas. Su verdadero debut narrativo llegó en 1863 con 5 semanas en globo, novela que inauguró oficialmente la serie de los viajes extraordinarios, proyecto concebido junto a su editor Pierre-Jules Hetzel. Ese libro no solo fue un éxito inmediato, estableció una fórmula inédita. Aventura, divulgación científica y entretenimiento convivían sin jerarquías, acercando la ciencia al gran público de una forma accesible y emocionante. A partir de entonces, Verne mantuvo una producción constante y disciplinada. Entre sus obras más importantes se encuentran Viaje al centro de la Tierra, en 1864, De la Tierra a la Luna, 1865, 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, La Vuelta al Mundo en 80 días, 1873, La Isla Misteriosa 1874 y Miguel Strogoff. 1876. Cada una explora un tipo distinto de viaje hacia el interior del planeta, al espacio, bajo el mar, alrededor del mundo o a través de territorios hostiles. En el fondo, todas responden a la misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el ser humano cuando combina conocimiento, voluntad y curiosidad? Los temas recurrentes de su obra incluyen la fe en el progreso científico, la exploración geográfica, el ingenio técnico, el espíritu de aventura y el conflicto entre la ambición humana y los límites éticos de la ciencia. Aunque suele asociársele con el optimismo tecnológico, Verne también fue crítico. Personajes como el Capitán Nemo revela una mirada ambigua sobre la ciencia, poderosa, fascinante, pero capaz de aislar, destruir o corromper cuando se separa de la empatía. En cuanto al estilo, sus primeras novelas destacan por un tono dinámico, descriptivo y entusiasta. Con el paso del tiempo, su narrativa se volvió más sombría y reflexiva, incorporando preocupaciones sociales, políticas y morales, especialmente en sus obras tardías. Ese cambio coincide con su propia vejez y con un mundo que ya no parecía avanzar con la misma inocencia. El progreso seguía, sí, pero también traía tensiones, guerras y desigualdades que Verne no ignoró. Sus influencias literarias incluyen la literatura de viajes, la novela científica de divulgación, autores como Daniel Defoe y Edgar Allan Poe, así como los avances científicos documentados en publicaciones especializadas de su tiempo. Curiosamente, muchas de sus obras se publicaron primero por entregas y con ilustraciones detalladas, pensadas para educar tanto como para entretener. Verne escribía sabiendo que sería leído por jóvenes y adultos por igual. Durante su vida, su obra fue enormemente popular entre los lectores, aunque subestimada por la crítica académica. Con el tiempo, su influencia se volvió incuestionable, sentando las bases de lo que hoy conocemos como ciencia ficción moderna. Autores, cineastas y científicos han reconocido en Verne no solo a un narrador brillante, sino a alguien que enseñó a imaginar el futuro antes de que existieran las palabras para nombrarlo. Para quienes se acercan por primera vez a Julio Verne, una excelente puerta de entrada es La Vuelta al Mundo en 80 días, por su ritmo ágil y espíritu aventurero. Otra opción fundamental sería Viaje al centro de la Tierra, donde la ciencia se convierte en asombro puro. Si pensamos en el público actual, 20.000 leguas de viaje submarino conecta de forma especial. Habla de la tecnología avanzada, aislamiento, ética y poder, temas que siguen siendo profundamente contemporáneos. La obra de Julio Verne no solo entretiene, despierta curiosidad, invita a aprender y recuerda que imaginar también es una forma de conocimiento. Y ahora queremos saber de ustedes cuál fue el primer libro de Julio Verne que leyeron o cuál les gustaría descubrir por primera vez. ¿Qué viaje extraordinario recomendarían a alguien que aún no lo ha leído? Los leemos en los comentarios. Esto fue Te Resumimos Libros, un espacio para volver a los clásicos
y mirarlos con nuevos ojos.